Los viernes estamos en pantalla muy tarde, mucho más allá de la medianoche. Nos gusta aprovechar los últimos minutos para charlar con autores. En esta ocasión nos acompaña alguien que ha novelado la Murcia de la época musulmana. Su novela más reciente es esta, se titula Mursilla, el pintor del Rey Lobo. Lo saludamos. Sergio Reyes, bienvenido, buenas noches. Hola Luis, buenas noches. Se puede retirar si quiere la mascarilla. Muchas gracias, me la retiro. Un gusto. Además de escribir, usted es pedagogo y funcionario de la Administración General del Estado, ¿verdad? Así es, estudié pedagogía y trabajo como administrativo ahora mismo en el famoso SEPE. Ah, en el SEPE. ¿Y cómo, antes de hablar de otros temas, cómo está viviendo usted lo que hemos contado en este primer tramo del informativo? ¿Cómo está viviendo usted la invasión de Ucrania? Pues la vivo con mucha pena, Luis, porque una pena que por el ansia de poder de unos pocos, tantas personas inocentes lo estén pasando mal y algunos incluso muriendo. Me parece una injusticia. Llevamos 2 días absorbidos por este tema y lo que queda, ¿no? Es pues impredecible. Sí, por desgracia. Parece Esto mentira. Acaba de empezar. Exactamente, y además que parece mentira que de repente estemos hablando de una guerra en Europa, ¿no? Con lo que ya conocemos de otras épocas y que ahora estemos hablando de esto, ¿no? Pues fíjate que hablando de historia y siempre se dice que conocer nuestra historia nos ayuda a evitar cometer los mismos errores, pero al final siempre acabamos tropezando con la misma piedra. El hombre es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra y es cierto. Totalmente, lamentablemente, esto no es ficción, ¿no? No es una novela como la suya. ¿De quién fue el Rey Lobo? ¿Cómo le explicamos a los telespectadores quién fue el Rey Lobo? Bueno, el Rey Lobo es un personaje que gobernó desde la ciudad de Murcia un amplio territorio del Al-Ándalus. No llegó a controlarlo todo porque estaban los almohades, que serían los rusos de aquella época. Y el Rey Lobo se podría decir que serían los ucranianos, porque era quizás menos poderoso, aunque su estrategia, que por eso quizás lo llamaran Rey Lobo, su capacidad de estrategia y de resistencia, pues le hizo aguantar durante un cuarto de siglo los envites del poder almohade. Pues el Rey Lobo fue uno de los gobernantes más importantes que ha tenido Murcia a lo largo de su historia, si no el que más. A usted le gusta leer y fabricar historias, ¿no? ¿Qué le lleva a ambientar las 2 últimas novelas en esa Murcia de la época musulmana? Bueno, pues cuando yo era joven, bueno, sigo siéndolo, pero siempre me gustó leer mucho. He leído de todo tipo de novela negra, novela histórica, y cuando leía novela histórica me preguntaba ¿por qué no leo un día algo sobre Murcia, sobre cómo se fundó Murcia, por ejemplo? Ahí es como surge mi primera novela, Mursilla, el talismán del yemení. Con esa novela cuento cómo se fundó Murcia en el siglo IX. Y es a raíz de eso, de haber querido leerla y no haberla encontrado, dije, pues esto no puede ser, que no haya en Murcia una novela que nos cuente cómo nació esta ciudad, cómo se empezó a construir, y yo que soy murciano y la llevo en el corazón, pues no podía evitar escribir lo que a mí me hubiera gustado leer. Sabemos que hubo un pintor, ¿no? Pero no quién fue. No. Y ahí entra en juego su creatividad literaria, ¿no? Así es. En novela histórica lleva muchos personajes que son reales, sin embargo lo que es el protagonista, ese pintor del Rey Lobo, sabemos que existió porque tenemos las pinturas que se muestran, por ejemplo, en el Museo de las Claras, allí en el Tontódromo, y en otros sitios, y como tuvo que existir, pues yo lo inserto en una familia que sí existió. Le pongo un antepasado que fue un poeta que le llamaban La Vaquita, y a partir de ahí juego un poquito con personajes de esa familia, con los personajes del Rey Lobo, lo inserto dentro de la corte del Rey Lobo y hago que interaccione pues, con personajes tan interesantes como el padre de Abenarabi, por ejemplo. Mucho tiempo de trabajo, quiero decir, 5 años me parece investigando y escribiendo, ¿no? Sí, bueno, como también uno trabaja, como le he comentado antes, claro, en el SEPE, pues no le queda mucho tiempo para escribir, pero sí que es cierto que han sido 5 años de investigar, viajar incluso, porque para documentarnos incluso me he desplazado hasta Italia, porque hay ciertas conexiones del reinado del Rey Lobo con los reinos cristianos, tanto de la península
española, por donde también he viajado buscando información, como con Europa, sobre todo las repúblicas de Pisa, Génova, con las que hubo tratados. Entonces un poquito también he buscado ahí información para jugar con eso y descubrirle al lector algunos aspectos más desconocidos de nuestra historia, de nuestra región. ¿Qué tal con la editorial? Es murciana, ¿no? La editorial DocuShow es una editorial murciana, creo que si no me fallan los cálculos tiene unos 6-7 años de vida y es quizás una de las más potentes de la región, muy contento con ellos, desde que me ficharon pues ya llevo 3 publicaciones. ¿Y qué será lo próximo? Bueno, pues estoy trabajando en una nueva novela para la serie de Mursilla. Mursilla de momento lleva 2 libros, tengo una novela policíaca por otro lado, pero estoy trabajando en esa serie Mursilla. Como le he comentado antes, el primer libro era sobre la fundación de Murcia en el siglo IX, en este saltamos al siglo XII, se pueden leer independientemente porque no son continuación el uno del otro, lógicamente los personajes del siglo IX no vivían ya en el siglo XII, y el próximo saltamos al siglo XIII, que es otro de los periodos importantes de la Murcia medieval y específicamente en este caso de la Murcia andalusí, que es en la que yo me he centrado. Quizás sus 3 momentos más importantes sean el de la fundación, el del reinado del Rey Lobo y nos quedaría por ver el de Aben Hud, la última taifa murciana, que esa sí fue incluso en territorio más extensa que la del propio Rey Lobo. ¿Y cómo es el proceso de elaboración, de creación de una novela como esta? Bueno, pues depende, porque fíjese que en el Talibán del Yemení, por ejemplo, al tener menos documentación, porque el siglo IX es muy oscuro, sobre todo pude trabajar más en la ficción. En este Pintor del Rey Lobo, al tener más documentación, conocer a más personajes reales, he tenido que hilvanarlo de una forma más, digamos que más especial para hacer que todos los datos coincidan, que no haya ningún anacronismo, que yo no diga que un personaje estaba en Murcia cuando a lo mejor había viajado a Valencia o a Granada, que también lo hacían mucho, que se viajaba mucho en aquella época, dentro de unos límites y de unas élites. Y en la próxima novela, el plan de trabajo, quiero un poco no irme ni tan a lo histórico como quizás me haya ido en El Pintor del Rey Lobo, ni tan a la ficción como en El Talibán del Yemení. Quiero buscar un poquito el punto medio para la tercera novela de la serie. ¿Y hay cálculos de fechas de lanzamiento o todavía? Es difícil darlos porque al no dedicarse uno específicamente solo a la literatura es más complicado, ¿no? Pero sí quisiera que estuviera para el año 2025, estuvieran los 3 libros en la calle, porque es el año del aniversario redondo de 1200 años de la fundación de Murcia, ya que se fundó en el 825. Venga, pues si seguimos aquí estaremos atentos y le volveremos a invitar, ¿no? Yo encantado de venir a estar con ustedes. Será un gusto. Sergio Reyes, muchísimas gracias. Encantado, muchas gracias.